Buenos días a todos y comenzamos esta mañana en la que ya hemos junto a la Iglesia alabado y también puesto en las manos del Señor nuestro día. Nosotros queremos que este tiempo, estos 2 días que vamos a compartir más con el núcleo del conocimiento y valoración de la vida consagrada, tengan ese sabor de pasar por el corazón lo que decimos. Vamos, como también recordábamos ayer, pues que después de las intervenciones tengamos un rato en esta metodología que no es una sola manera de hacer, sino es un pedir al Señor humilde que su Espíritu nos habite y nos dé la sabiduría suya en todo lo que vamos a compartir. Por eso os invito una vez más a disponer el corazón, a poner en las manos del Señor esta mañana y que Él nos abra los ojos de nuestro corazón con su mirada siempre llamada a hacernos más capaces, más instrumentos de su amor y misericordia. Pues sí, este es un poco el núcleo que vamos a compartir en la ponencia que ahora va a darnos el padre Antonio Velella. Ya ayer decíamos que Antonio, primero me gustaría decir, ¿verdad?, claretiano, discípulo misionero, enamorado de la vida consagrada. Él es doctor en Historia de la Iglesia, licenciado en Teología, con múltiples publicaciones y en este momento concreto ya desde hace unos años director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, allí en Madrid. También me gustaría decir con agradecimiento que Antonio, además de amigo, compañero en este camino de animación a la vida consagrada, pues es un gran colaborador para la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Con él, pues normalmente trabajamos facilitando cursos a la vida consagrada y él muy especialmente desde el Instituto siempre una plataforma de evangelización para todos los que nos acercamos. Yo creo que con sus palabras y con su compartir, sobre todo muy desde su experiencia al pie de la obra, vamos a disfrutar en este rato. Os animo a que escuchemos sus palabras con interés y con esa escucha que nos hace como la lluvia que empapa nuestro corazón y nos hace fecundos, ¿no? Creo que desde lo que traemos entre manos esta mañana va a ser un aporte precioso para nuestro mayor conocimiento y sobre todo, como ayer decíamos, que como futuros pastores pues armonicemos los carismas y la presencia del Espíritu a través de la vida consagrada allí en nuestras iglesias. Gracias, Antonio, y una vez más, pues gracias por contar contigo y por lo que eres. La verdad es que estoy tan honrado como nervioso. Me siento un poco nervioso, pero también me siento muy orgulloso de estar aquí participando con vosotros en este encuentro. Dios quiera que todas estas jornadas nos llenen no solamente de la alegría de poder conocer un poco más, sino también de ese gozo interior que se muestra en el conocernos, en el encontrarnos, en el caminar juntos, en estas pequeñas iniciativas que a todos nos ayudan a sentirnos iglesia y a conocer y amar más nuestra vida. Bien, vamos ya con el texto de la ponencia, que no va a ser una ponencia propiamente dicha, sino más bien una exposición. Yo he preparado una especie de análisis proactivo. Análisis en el sentido de que, como bien dice en el esquema que tenéis, que lo podéis mirar en vuestros teléfonos o en vuestros dispositivos, ¿no?, el título cabal que yo creo que mejor se ajusta a la exposición es la vida consagrada y sus formas en España entre el pasado glorificado y el presente desafiante. El pasado glorificado y el presente desafiante. Y vamos a ver en primer lugar una mirada a la vida consagrada en todo el mundo. Es una mirada muy, muy sucinta, es decir, limitadísima, muy ajustada en sus términos y también en sus pretensiones. Y lo he llamado el reloj de la vida consagrada. La vida consagrada, como sabéis, es un fenómeno universal, diversificado, presente en la Iglesia institucionalmente desde principios del siglo IV, pero un siglo antes, prácticamente desde tiempos de Orígenes,
En el paso del siglo II al siglo III ya había algunas manifestaciones. O sea, estamos hablando de 1700 años de camino con el resto de las realidades eclesiales. ¿Cómo está el reloj de la vida consagrada hoy? Lo podemos situar, nosotros nos situamos aquí en Europa, lo podemos situar diversificado. Y según los contextos geográficos, culturales y eclesiales, marca hoy distintas horas. Este primer acercamiento, por así decir, horario, creo que es muy interesante, porque nos hace ver la diversificación, la complejidad y la realidad de la vida consagrada. En esto la vida consagrada es muy distinta a la vida diocesana. La universalidad de la Iglesia se vive en la vida diocesana haciéndose, encarnándose y sirviendo a la Iglesia en una iglesia local, en la que toda la comunidad vive al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo contexto. La dificultad de la vida consagrada ha sido siempre esta diversificación horaria, sobre todo cuando hablamos de las congregaciones que tienen implantación universal. No solamente que somos la mayoría, incluso las más pequeñitas de religiosas suelen tener implantación en 2 o 3 países. La hora tercia, es decir, la primera hora, prácticamente están empezando, está naciendo la vida consagrada con mucha fuerza en algunos países de África y Asia, con un desarrollo enorme ahora mismo, sobre todo en Asia, como la Iglesia, y en África Oriental. Eso estamos ahí en la hora tercia. La hora sexta la están viviendo lugares como India, Nigeria, Indonesia, Filipinas. Seguimos, como veis, en Asia, etc. Son espacios donde la vida consagrada es relativamente joven. En Filipinas no tanto, en la India tampoco tanto, pero lo que se dice una encarnación directa en la realidad social de aquellas regiones y países, pero están en la hora sexta, ¿no? Con muchísima fuerza vocacional, con muchísima ilusión de los primeros tiempos y con un montón de trabajo, por así decir, apostólico, con una fuerza apostólica inmensa. De suerte que, como se ha hecho casi siempre, yo suelo decir, antes las congregaciones religiosas de Centro Europa venían a Palencia y a Burgos y a León a poner seminarios. Hoy los de Burgos, León y Palencia nos vamos a la India y a África a poner seminarios. Estamos en esta diversificación real que muestra la universalidad de la Iglesia, pero también nos hace caer en la cuenta de su complejidad. La hora nona es la que se está viviendo en algunos países, sobre todo de América Latina. En América Latina el impacto de la secularización está siendo enorme y se nota muchísimo en la vida consagrada. Porque las congregaciones hace unos años, por ejemplo, tenían los noviciados mucho más llenos, digamos las congregaciones un poquito con trayectoria histórica. Luego después las congregaciones nuevas que tuvieron mucha fuerza en el pontificado de Juan Pablo II tuvieron un gran crecimiento, pero están cayendo. Y los movimientos ya están empezando a hacer agua. Esto es muy serio. O sea, como veis, mirar a la vida consagrada es abrir los ojos a la universalidad de la Iglesia. Estamos ahí, podríamos decir, en la hora nona. ¿Dónde estamos nosotros? Ni siquiera en la hora décima, como Juan, como Pedro y Santiago y Juan en los primeros capítulos del Evangelio de San Juan. Estamos en Europa y en Norteamérica. De suerte que se está hablando en muchos países ya de Europa, sobre todo el norte de Europa, con tradición católica, tradiciones católicas muy antiguas y muy afianzadas, se está hablando de desaparición. Y fijaos, los consagrados hemos llegado a un nivel en el cual hablamos del ars moriendi charismatica. O sea, hablamos de la desaparición, la posibilidad de la desaparición, con mucha tranquilidad, pero sabiendo que esta diversificación de horas nos permite tener no solo mucha esperanza, sino también confiar en quien tenemos que confiar, que es en lo que el Señor está haciendo y cómo su obra actúa. De suerte que podríamos decir que en España nuestra hora es la de decir con los discípulos de Maús, quédate con nosotros porque atardece. Y es la misma hora de la que se puede hablar en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Alemania, Austria, algunas zonas, por ejemplo, Polonia, que hace unos años tenía una presencia muy fuerte de la vida consagrada,
pues está también con una presencia muy fuerte, pero con estas tendencias que hemos indicado a partir de este reloj. Bien, dicho esto, pasamos ya al segundo punto, al esquema, y nos metemos de inmediato en el segundo punto de esta conferencia, que es el primero según el esquema de la presentación. Vamos a ver primero quiénes y cuántos somos, o sea, una mirada rapidísima de índole estadística, pero no solo estadística. Vamos a ver los datos. Aquí también nos acercaremos un poquito a la historia, muy poco, sencillamente porque no tenemos tiempo. Segundo, ¿dónde estamos trabajando? ¿Dónde estamos y trabajamos? En esto coincidimos fundamentalmente con todo el resto de la Iglesia. Evidentemente trabajamos en las iglesias locales y en los mismos espacios aquí en España donde las iglesias locales están implantadas. Estamos al servicio de las iglesias locales, ¿no? El tercer aspecto es ¿qué nos está pasando? Esto es interesante porque yo aquí voy a insistir mucho en cosas que nos pasan a nosotros, a los consagrados ahora mismo en España, pero que pasan a toda la Iglesia. O sea, no me gustaría que interpretáramos mis palabras como una especie de satélite. Aquí estamos las iglesias locales, ahí están dentro de las iglesias locales un poco como satélites, otro poco como meteoritos, otro poco como caballos de Troya, está la vida consagrada. No es así. Estamos todos en la misma barca, caminamos todos juntos. Lo que nos pasa a nosotros creo que le pasa al resto de la Iglesia, solo que en nuestro caso adquiere unas características que son propias de nuestro estilo de vida y de nuestras tradiciones, para bien y para mal. Y el cuarto punto es hacia dónde caminamos. No os voy a dar soluciones, porque no las hay, fáciles soluciones, pero os he dicho que vamos a hacer un análisis proactivo, es decir, analizamos, nos situamos en la realidad, pero lo hacemos proactivamente, de suerte que podamos vislumbrar más allá, proyectar, pensar cómo podemos, con esperanza, con fe, desde la fe profunda y el convencimiento profundo de que el Señor ha resucitado, de lo que significa la Pascua, cómo podemos seguir avanzando. Bien, vamos con quiénes y cuántos somos. Lo primero vamos a poner las glorias. Y esto pues es bueno que las veamos, ¿no? España ha visto nacer y desarrollarse abundantes formas de vida consagrada a lo largo de la historia. Ello ha marcado la vida de nuestra Iglesia, sobre todo en el llamado segundo milenio, a partir sobre todo de la Reconquista, ¿no? Siglo XIII, un poquito antes, ya XII, porque anteriormente, excepto en la zona norte de España, que el Camino Santiago funcionó como vía de transmisión de formas de vida, fundamentalmente la vida consagrada monástica, pero no hay grandes aportaciones. Estaba España sometida políticamente a los musulmanes. Los conocéis a todos, yo voy a ir rapidísimo. Santo Domingo de Guzmán, en honor de don Vicente, de Osma Soria, San Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios, San Ignacio de Loyola, quien no lo conoce, Santa Teresa de Jesús. Esta tarde disfrutaremos con una comunidad de carmelitas descalzas. San Juan de Dios, portugués, pero que hace su vida consagrada en España, con todo su influjo. San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, la gran mística, la gran aportación española a la espiritualidad eclesial, la espiritualidad carmelitana, que no es propiamente de origen español, pero que en España adquiere unas dimensiones místicas que ha configurado la vida de la Iglesia. Nunca os olvidéis que hay 4 mujeres doctoras de la Iglesia y son todas carmelitas descalzas. No os olvidéis. Y esto para que admiremos profundamente la vida contemplativa. Doctoras de la Iglesia y monjas encerradas en conventos. Y capaces de, como decía Evagrio Ponti en el siglo IV, el monje es aquel que está unido a todo el mundo a pesar de que está lejos de todo el mundo. Son estas paradojas. San Juan de la Cruz, San José de Calasán, fundador de la primera escuela gratuita en Europa, Santa Joaquina Vedruna, por supuesto que el padre Claret, vamos aquí a sacarlo, aunque en realidad él no fue religioso, y el padre Claret fue un sacerdote diocesano y siempre murió como tal, ¿no? Prácticamente profesó en el lecho de muerte. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, San Enrique de Osó, y bueno, conocidísima, todavía no es santa, no sabemos qué será, Sor Verónica Berzosa, ¿no? Fundadora de la comunidad femenina más grande que hay ahora en Occidente, Jesu Comunio.
Estoy hablando en el sentido de personas jóvenes y también pues vocaciones, ¿no? Jesu Comunio. Entre los consagrados y consagradas españoles ha habido y hay filósofos, teólogos, juristas, literatos, médicos, enfermeros, músicos, científicos, arquitectos, exploradores. No exagero nada. ¿Sabéis quién llevó el café a América? Un jesuita. Y así podía seguir, ¿no? O sea, exploradores. Esto no es nada extraño, ¿no? Psicopolitólogos, fundadores, educadores, cuyo influjo en la cultura nacional aún es muy significativo. Pero es mucho más significativo que todos estos, digamos, viejas glorias, esta diapositiva que nos habla de una realidad que en España cambió mucho. La vida religiosa es un fenómeno fundamentalmente femenino hoy en día en la Iglesia. Esto empezó a serlo en el siglo XIX. O sea, la vida religiosa a partir del siglo XIX es fundamentalmente laical y femenina. El número de los ministros ordenados somos, pues no llegamos al 10% en este momento, me parece. No, sí, no llegamos al 20%. Somos muy pocos en comparación con las congregaciones femeninas que en el siglo XIX-XX se fundaron por cientos, o sea, no hablo del porcentaje, sino cientos de congregaciones femeninas que entran así de lleno en algo que desde el siglo XIII las congregaciones femeninas siempre habían reclamado, poder participar directamente en el apostolado, que se decía entonces, o sea, ser responsables de instituciones evangelizadoras directamente. La única aportación de la vida religiosa femenina durante siglos se consideró que era la contemplación, lo cual no es poco y lo han hecho muy bien. A partir del siglo XIII empiezan las beguinas, pero a partir del siglo XVI hay muchísimo interés por parte de la mujer de hacerse responsable de actividades apostólicas evangelizadoras directas, desde 3 puntos de vista que al final se convierten en las claves de la vida religiosa apostólica. El servir para la educación, enseñar, curar y predicar. Enseñar, curar y predicar. A partir de aquí estamos hablando, fijaos, de líneas transversales de la acción evangelizadora. Me vais a permitir un pequeño comentario, os ruego que no lo interpretéis mal. Podemos decir que la vida diocesana y cada parroquia es una sucursal de la Iglesia. Es como, podríamos decir, la jerarquía son las arterias, y las parroquias son las venas. A partir de la jerarquía de nuestros señores obispos, toda la estructura de la Iglesia que viene desde antiguo, pues tenemos un canal de sangre que fluye y que sostiene la Iglesia. En la primera derivación son las venas. Podríamos hablar las sucursales de Iglesia, que son las iglesias locales, con su implantación territorial en muchísimos lugares. Y luego tenemos los capilares. Los capilares somos la vida consagrada. Y dentro de esta vida consagrada, los capilares en el sistema circulatorio humano serían fundamentalmente las congregaciones religiosas, muchas de ellas femeninas. No os olvidéis que al cerebro nunca puede entrar una arteria, porque se produce el derrame cerebral. ¿Quién entra al cerebro? El capilar. Por lo tanto, ¿quién llega al último dedito? El capilar. ¿Quién llega a la sensibilidad más intensa del ser humano en la piel, etcétera? El capilar. No os olvidéis que el capilar, por no ser arteria o no ser vena, no tiene importancia. Al contrario, es fundamental, ¿no? Y esto es lo que la vida consagrada femenina empezó a hacer con mucha intensidad a partir del siglo XIX. Y en el siglo XX muchas fundadoras son santas. Y en el siglo XX nacen los institutos seculares, que lo conocéis, y se restauraron 2 órdenes antiguos, que en concreto el Ordo Virginum es la más antigua forma de vida consagrada que existe, aunque no se considere forma en lo que sería, digamos, el rigor histórico y jurídico, pero ahí está. El Ordo Virginum y el Orden de las Viudas. Ahí os lo he puesto yo en latín, Virginum Viduraun, ayúdame don Vicente, que estuvo,
Viduarunque. Bien, Viduarunque es difícil, Orden de las Vírgenes y de las Viudas, ¿no? Y desde 1960, fijaos que esto es muy importante porque aquí se explican pues muchas veces la sensación que se tiene de la vida consagrada. El pasado glorificado da paso a un presente desafiante. Es en el año 1960 más o menos donde se produce un punto de inflexión. Se habla abiertamente de crisis, al tiempo que surgen nuevas formas de vida consagrada. Os voy a decir una cosa que quizá también forma parte de vuestra experiencia de iglesia. Desde que yo nací y desde que yo formo parte de las instituciones de la vida consagrada de la iglesia, yo siempre he oído que estamos en crisis. De verdad os lo digo, lo normal es que ya hubiéramos desaparecido, lo normal es que ya no hubiera parroquias. Pongo un ejemplo muy simpático que es el de las corridas de toros. Eso sí que están en crisis, que solo tenían una... Uy, esto no sé, es la televisión, hay que quitarlo esto, por si acaso se enfada alguien. Esto sí que tenían... los toros se celebran una feria por semana al año. Nosotros tenemos la iglesia todos los días abierta, todos los días hay gente. Los fines de semana hay mucha gente. O sea, como veis, hablamos mucho de crisis, pero la crisis es a veces una palabra que está sintetizando una cierta falta de esperanza y de capacidad crítica. No pasa nada porque haya crisis. Aquí están los números, digamos, en el mundo. Son unos números muy generales, además son del 2022, porque es muy difícil dar números exactos universales. El Anuario Estadístico de la Santa Sede, ASSS, se publica cada 2 años y con retraso de 1 año. O sea, este año saldrá, que todavía no ha salido, en el 2024. El próximo saldrá en el 2027, ¿no? Hay unos 630.000 religiosas, 20.000 laicas consagradas, que no son religiosas, 132.200 religiosos sacerdotes. Estamos hablando cifras muy aproximadas. Aquí lo que interesa son las tendencias, no la exactitud. 635 religiosos diáconos permanentes y 582 laicos consagrados no religiosos. Está creciendo mucho el número de los eremitas. Los eremitas se resisten a ser clasificados. Pero, por ejemplo, en Francia, donde el laicismo pues, es muy fuerte y muy intenso, los laicos, los eremitas, son un número significativo. Somos en la Iglesia en el 2022 unos 835.000 personas consagradas, de las que 813.229 pertenecen a institutos de vida religiosa tradicional. Estamos hablando de monjes, mendicantes y lo que se llama la vida consagrada, ¿no? Por lo tanto, veis que todavía hoy alcanzamos casi, estamos cerca de, no creo que seamos ya 800.000 por las situaciones que estamos viviendo, ¿no? En 1965, esto es interesante, había 1.300.000. O sea, fijaos que en estos 50 años, 60 ya, la vida consagrada se ha reducido significativamente en lo que se refiere al número. Pero los números sobre todo muestran esto. Bien, los religiosos varones estamos disminuyendo globalmente. En Europa es la mayor disminución. En América, estamos hablando de América del Norte y Oceanía, pero hay un crecimiento muy grande en África y en Asia. En África y en Asia. Esas cifras que están entre paréntesis, la referencia es del 2020 al 2022, ¿no? O sea, los 2 anuarios estadísticos de la Santa Sede que se publicaron. Los religiosos sacerdotes, fijaos, a pesar de todo, han crecido globalmente. En Asia y África hay más religiosos sacerdotes que hace unos años. Pero, ¿dónde están? En Asia y en África. No crecen en Europa ni en América y Oceanía. Los religiosos hermanos, estos son las congregaciones están todas formadas por varones laicos, La Salle, Marista, San Juan de Dios,
Hay algunas más, ¿no? Hermanos de las escuelas, hermanos de la Sagrada Familia, hay varias, pero las tres que os he dicho son las más grandes, son los que más han disminuido y siguen disminuyendo. Las Salles son un poquito más que un cuarto de los que eran al principio del Concilio Vaticano II. Son congregaciones, pero están haciendo caminos interesantísimos las congregaciones de hermanos para buscar nuevas formas de vida consagrada, que hay muchas discusiones, ¿no? Pero están ahí con mucha intensidad. Y las nuevas formas de vida se van asentando lentamente. Las nuevas formas de vida son de dos tipos. Algunas son repetición de lo mismo, solo que fundado más tarde. Por ejemplo, Sor Verónica Berzosa no es una nueva forma de vida, es una congregación religiosa fundada a finales del XIX, del XX, principios del XXI, del siglo, ¿no? Pero no es una nueva forma de vida, es un convento que se transforma en congregación religiosa. Esta fórmula la tenemos en el siglo XIX y a principios del siglo XX, aquí en España, al menos en 30 casos más. O sea, no es una nueva forma de vida. Sin embargo, las familias eclesiales de vida consagrada sí que son una nueva forma de vida. Hay solamente 6 nuevas formas de vida aprobadas y reconocidas como tales, de unas 450 nuevas congregaciones que se han fundado en los últimos años. O sea, hay mucho movimiento, pero novedad relativamente no hay tanta. Esto tampoco tiene que asustar, porque no ha pasado otras veces, ¿no? De todas maneras, cuando se habla de los números, yo os digo, tengamos cuidado, que aquello que le pasó a David, ¿no? Cuidado con el censo que al final desagrada a Dios. ¿Y qué pasa aquí? Bien, entre los materiales yo mandé, parece que se ha olvidado, ha habido un pequeño despiste, pero os llegará durante el día. Hay un cuadro estadístico del 2025 de la Conferencia Episcopal Española. Ahí lo podéis ver, no me voy a detener en él. Pero lo que es interesante es esto que os digo. Cada año en España se pierde una media de 1.200 miembros. Esto es una cantidad bastante significativa de personas, ¿no? Los años del COVID han afectado mucho. Los años del COVID nos han encontrado con muchísimas congregaciones y provincias aquí en España cuyos miembros son en su mayor parte mayores de 75, 80 años. Y el COVID ha afectado muchísimo. Bien, no hay estadísticas fiables todavía sobre esto, no están hechas, pero muy probablemente la mayoría de los religiosos europeos tiene más de 70 años. Cuando hablo aquí de religiosos no hablo de consagrados, pero estamos hablando también de consagrados, es decir, institutos seculares, etcétera, ¿no? Monasterios, es muy significativo, los monasterios, que en la vida consagrada española, los monasterios no solo cualitativamente, sino cuantitativamente tienen un protagonismo enorme, ¿no? Y nos encontramos, y ya pasamos al punto segundo, con el desafío de una vida consagrada longeva. Esto también lo tenéis en los presbiterios diocesanos. Y esto pues está claro, ¿no? O sea, el desafío de una iglesia que es muy anciana, pero que al mismo tiempo sigue teniendo muchísima fuerza. Esta mañana hemos leído una de las lecturas del ciclo de Abraham. No os olvidéis que la historia de la salvación empieza con 2 ancianos. No os olvidéis. Ella tiene 90 y es fecunda. Él tiene 100. Y en Génesis 17 hay un texto simpaticísimo que le dice Sara: pero yo que estoy consumida, voy a tener hijos con este que está más consumido que yo. Es muy curioso, es muy realista, ¿no? Entonces, esto significa mucho, pero no significa nada. Ahora, pasamos ya al segundo punto. Fijaos, quiénes y cuántos somos, más o menos nos hemos hecho una idea. El pasado glorificado a veces nos deforma porque al presente desafiante no lo vemos con frialdad. El presente desafiante lo vemos a partir de las dificultades que el pasado
hecha a partir de una realidad idealizada, de un pasado glorificado que no existe. ¿Dónde estamos y dónde trabajamos? Esto es muy importante porque creo que esto también tiene mucho que ver con la realidad que estáis viviendo vosotros en los presbiterios diocesanos y que en toda la Iglesia está presente. Nuevos tiempos, viejo continente. Europa es una tierra de larga tradición cristiana. Europa sigue siendo en su mayor parte cristiana, al menos formalmente hablando, pero cada vez la presencia, institucional de la Iglesia es muy pequeña, más pequeña. Pero no nos olvidemos que en Europa hay una tradición cristiana muy, muy amplia, muy amplia. Y la vida consagrada está muy metida en esta tradición cristiana. Estamos con 2, 3 transiciones religiosas. Y esto nosotros lo notamos mucho en las comunidades, porque en las comunidades convivimos personas que han sido formadas en una tradición de cristiandad, con una tradición de crisis, podemos decir mi generación, y una tradición totalmente laica y secular. Y esto afecta mucho incluso a la vida cotidiana, ¿no? Esto lo encontramos también en las parroquias. Estas 2 o 3 transiciones religiosas aquí en Europa son las siguientes. La primera, los desafíos de la transmisión de la fe y del secularismo indiferente. Aquí está. Esto está condicionando mucho nuestra presencia, incluso en la supervivencia de nuestras formas. De suerte que enfrentamos 2 tentaciones que son muy fuertes. La una es el replegamiento, o sea, pues nos encerramos y de algún modo nos consolamos con las viejas glorias, y la otra es el sectarismo. Nos hacemos muy fuertes por dentro, pero en el fondo no significamos nada. Somos una secta muy consolidada, pero muy vacía. En Europa ha crecido ya, ese texto es en italiano, en Italia sobre esto hay estudios muy, muy interesantes, la primera generación incrédula. Ha crecido ya. Ha crecido. Y esto, pues nuestros señores obispos no solo son muy conscientes, sino que ya han publicado una serie de indicaciones para que caigamos en la cuenta de lo que esto significa. Y lo que a mí me preocupa más, o bastante, que esto también está muy presente en nuestra manera de configurar la espiritualidad, es que hay un secularismo entre nosotros en toda Europa que se presenta como opción de futuro, el secularismo, pero que se disfraza de precristianismo. En algunas regiones, por ejemplo aquí en España, dicen cuando llegaron los cristianos, que antes eran regiones de un índice de participación en los sacramentos, en la Eucaristía, dicen antes de que llegaran aquí los cristianos existían tradiciones precristianas que son en realidad las verdaderas de nuestro pueblo. El cristianismo como si fuera un añadido. O sea, hay un secularismo que se reviste de precristianismo. De esto también hay bastante en América Latina y está afectando mucho a la vida religiosa. Hay otro desafío que no lo podemos dejar de lado, es el desafío del Islam, la difícil reciprocidad y este desafío de la espiritualidad sin Dios. Este cada vez es más común, espiritualidad sin Dios. Ahí he puesto yo una estatua de Buda porque de algún modo es en todo este movimiento que va unido al budismo y todo lo que ello significa. Y el otro elemento, que aquí vamos muy rápido porque esto está ya muy sabido, hay 2 transiciones culturales muy fuertes. Todo esto, fijaos, está marcando muchísimo la realidad de la vida consagrada y la realidad de la Iglesia. Estas 2 transiciones culturales muy fuertes son las 2 siguientes, que las digo rápidamente y paso. El tejido de las relaciones, cómo se construye la relación. La categoría de relación es una categoría cada vez más importante como análisis cultural, y el cambio de los códigos legales, la ley, la relación y la ley. Y la vida consagrada es fundamentalmente, y la vida de la Iglesia también, pero la vida consagrada es muy intenso, esta capilaridad en el modo de evangelizar que se basa en relaciones, y como estas relaciones culturalmente están variando prácticamente cada día, pues cada día es más difícil hacerse significativo y vivo. Y luego todo lo que se refiere
a los nuevos códigos legales. Nuestra Unión Europea ha variado mucho los códigos legales y en estos códigos legales ya no cabe la fe cristiana. Imaginaos si caben las monjas de clausura. Pues a veces caben como un resto antiguo de una sociedad que ya no existe. Pero bueno, nos queda una realidad que es muy importante, es el Señor está aquí y quizá no lo sepamos. Este texto es del Génesis, del capítulo 28, cuando Jacob ha concluido su sueño y termina diciendo, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. O sea, en la realidad en la que estamos está el Señor. Bien, ¿qué nos está pasando a la vida consagrada hoy? Vamos con el tercer punto. Ya vamos encaminando la segunda parte, ya declinando como el día que va de caída en Emaús. ¿Qué nos está pasando a la vida consagrada hoy? Y en esto también, fijaos, os he dicho que pretendía que estas palabras mías no fueran ni glorificadoras, ni, por así decir, un análisis frío, ¿no? Sino proactivo. En esto estamos sufriendo 6 fenómenos, 6 realidades que creo que también son de la Iglesia. O sea, nosotros somos una pequeña parte de la Iglesia en la cual todas las tensiones que en la Iglesia se viven, todas las alegrías que en la Iglesia se sienten, todos los proyectos que en la Iglesia se ejecutan y se quieren llevar a cabo, están presentes y afectan. Tenemos como 6 tensiones. La primera es la disminución numérica y el envejecimiento. La segunda es el cierre de obras y las reorganizaciones. Y en esto, fijaos, los consagrados hemos sido muy valientes en las reorganizaciones. No tenemos, por así decir, este peso estructural que supone lo que es una diócesis. Somos mucho más ágiles en este sentido, aunque la agilidad a veces no es para tanto, ¿no? La realidad multicontinental, os la decía al principio, pero que esto es el siguiente elemento. Y estamos viviendo 3 crisis que son muy fuertes. Estas 3 crisis que son muy fuertes son la crisis de credibilidad, es en toda la Iglesia, por consecuencia de los abusos, la crisis de relevancia, esto es muy específico de la vida religiosa, en la vida diocesana se vive de otra manera, la inserción social de los religiosos, ¿cómo nos situamos? Casi todos los jóvenes religiosos llega un momento en que dice, ¿quién soy yo en la sociedad? Para un aspirante al sacerdocio, en la vida diocesana está muy claro, ¿no? El rol del sacerdote está muy definido. Otra cosa es que haya hoy en día ciertas tensiones sobre el particular, pero para un religioso no tanto. Y luego la crisis de identidad, que es la inserción social. Estas 3 realidades y estas 3 crisis nos están afectando mucho. Y hay un 7º punto que lo veremos más adelante. Esto vamos a verlo muy rápidamente porque no quiero detenerme en ello, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Ya me quedan pues máximo 15 minutos, ¿no? La dimensión numérica y el envejecimiento nos habla de que las congregaciones estamos envejeciendo a marchas forzadas por la muerte de los ancianos, la falta de vocaciones y las salidas. Sobre esto, la congregación, no sé si en el clero también existe esto, no digo que no haya salidas, hay estudios la congregación, el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica ha publicado mucha documentación sobre la fidelidad y bueno, los números son terribles, ¿no? Aumenta significativamente la edad media de los institutos en un continente que está en invierno demográfico. Y luego, sobre todo, está la cuestión de las personas consagradas ancianas. La vida consagrada de hoy pues está llena de Abrahames y de Saras, no tanto como Abraham y Sara, 100 años y 90 años, pero sí gente muy anciana. El cierre de posiciones, es decir, de casas y reorganización, también está muy presente. Y esto es más visible quizá que en la Iglesia diocesana. En la Iglesia diocesana las parroquias permanecen. Es muy raro que se suprima una parroquia, permanecen de un modo u otro. Nosotros no, nosotros estamos todo el día
cerrando casas. Y digo todo el día porque es bastante común. En un año se pueden cerrar fácilmente 150 casas religiosas ahora mismo en España. En los últimos años esto se ha acelerado y mucho. Los conventos mucho menos, pero las casas de vida religiosa sí. Curiosamente, fijaos, esto afecta mucho también a las diócesis. Y bueno, hay ciertas páginas web que se entretienen mucho en decir lo malísimos que somos los religiosos porque estamos cerrando las casas, ¿no? Pero este asunto es difícil. Para nosotros es muy difícil, ¿sabes? O sea, nunca se cierra una comunidad de vida consagrada sin un gran dolor interno y muchas veces externo, ¿no? No hay personas, no hay tampoco posibilidad de continuar. Pero al mismo tiempo se han establecido muchos canales para mantener allí la vida eclesial. Por ejemplo, yo soy de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Había una comunidad claretiana, que ya no la hay, que estuvo allí casi 125 años. Ahora no hay comunidad claretiana, pero sigue habiendo colegio. ¿Quién lleva el colegio? Los laicos. Se están creando nosotros le llamamos la misión compartida, y esto es muy interesante, muchísimas personas laicas que están tomando decisiones directas en instituciones que hasta ahora les llevábamos los religiosos, con responsabilidades muy serias en la pastoral y en la gestión. Hemos conseguido mantener, sobre todo, ciertas estructuras evangelizadoras mucho más allá. Hemos abierto caminos. Y esto creo que es muy interesante, ¿no? La reorganización de provincias, aquí en España muchas congregaciones ya solo tienen una provincia. Los jesuitas tenían 7 provincias, ahora tienen una. Y así podríamos seguir, ¿no? Los jesuitas tienen una provincia enorme todavía hoy, pero bueno, solo es una. Esta provincia tiene dos universidades. ¿Cuántos jesuitas? 3, perdón. Deusto, Comillas y Loyola. Y también están presentes en la Universidad de Teología de Cataluña. ¿Cuántos jesuitas hay en estas universidades? Pocos. ¿Cuánta labor apostólica se hace en ellas? Muchísimo. O sea, hay todo un replanteamiento que es muy interesante. El otro replanteamiento que es muy grande, y esto toca, fijaros, incluso a la vida consagrada monástica, con mucha fuerza, ¿no? La realidad multicontinental. Es una práctica muy habitual, y también aquí se ve que hay de diversos continentes, enviar dentro de una misma congregación a personas de un continente a otro. Hay algunos movimientos que esto también lo han integrado muchísimo, la práctica de lo que llaman la misión. Vamos a un continente, vamos a otro, vamos en misión a un lado, vamos a otro. En este sentido, pues son cuestiones de la vida consagrada tradicionales que ahora están siendo asumidas y realizadas por otros grupos de iglesia con muy buen acierto, ¿no? Y es necesario ahora, fijaos, crear un marco intercultural. No os olvidéis que los consagrados vivimos y trabajamos juntos. En un convento de clausura, que es un espacio por definición limitado, y aunque sea una finca grande, no deja de ser pequeña para vivir, pueden vivir personas de 3 continentes. ¿Sabéis lo difícil que es eso? Es muy, muy complicado, ¿no? Bien. El siguiente elemento, que ha sido muy duro, ¿no? También para la vida diocesana, y que la vida consagrada masculina ha influido por la cuestión de la crisis de credibilidad de los abusos, por los abusos a menores hablando muy sintéticamente. En lo que sería la parte masculina, abusos de poder y autoridad presentes en la parte femenina, ¿no? La crisis de los abusos ha tocado muchísimo a Europa y ha generado, fijaos, 3 sentimientos colectivos. Estos 3 sentimientos colectivos están en toda la Iglesia, pero en la vida consagrada las congregaciones lo viven con intensidad porque se viven comunitariamente y se viven también como algo que afecta totalmente a todo el grupo, ¿no? En el sentimiento de sorpresa, no nos imaginábamos esto, el sentimiento de culpa y
la parálisis misionera. La parálisis misionera. Esto también ha estado muy presente quizá en el mundo diocesano. Y esta triste realidad de algún modo nos resta esperanza. Y quedan dos crisis que son las ya últimas de las tres que os he dicho: crisis ¿cómo se llama? Crisis de relevancia, no me viene ahora, de credibilidad, los abusos, crisis de relevancia, la inserción social, y crisis de inserción eclesial. La crisis de relevancia se refiere a que lo que nosotros hacíamos hasta ahora, y esto incluye también algunos monasterios, aunque no tanto, lo que nosotros hacíamos hasta ahora lo hace casi todo el mundo. Por ejemplo, enseñar. Por ejemplo, los hospitales. Esto ya hay una presencia muy distinta de la vida consagrada en los hospitales. Se ha reconfigurado esta presencia por medio de propuestas concretas para humanizar la salud, que están muy presentes a partir de la vida consagrada, o sobre todo el mantenernos en lugares límites en el mundo de la salud, como puede ser todo lo de la salud mental, etc. Pero esto ha configurado también de una manera muy clara la inserción eclesial. ¿Qué hace un consagrado? Para vosotros es muy fácil. ¿Qué hace un sacerdote diocesano? ¿Qué hace un párroco? Es muy fácil. ¿Dónde va a estar un párroco? Es muy fácil. Va a estar toda la vida en una diócesis, si el camino es el habitual. Estar toda la vida en una diócesis implica un modelo de funcionamiento y también una identidad forjada a partir de unos elementos casi inmutables, que cambian muy poco. Sin embargo, si cambia la enseñanza, ¿cómo nos acomodamos? Si cambia la salud, ¿cómo nos acomodamos? Si cambia la manera de ser iglesia, si yo en la iglesia tengo una vocación de entrega a la salud y no sé cómo, si yo soy una joven que quiero entrar en una congregación de salud, ¿qué hago? ¿Me hago religiosa o me hago enfermera? Entramos ahí en el plano de las motivaciones. Todos estos elementos han hecho que también sea difícil la inserción eclesial. Y lo que podríamos llamar, fijaos, este último punto para mí es muy importante, resulta difícil justificar un estilo de vida hoy en día para los jóvenes que resulta anacrónico para algunos o demasiado acomodaticio para otros. Anacrónico en el sentido de que lo que vosotros decís que hacéis, antes lo hacíais solo vosotros, ahora lo hace todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo. Acomodaticio, no vivís como personas que viven todo para Dios. Hay quien lo dice, ¿no? Vivís para la misión, vivís para enseñar, no vivís para rezar, vivís para servir a los pobres, y a lo mejor en este servicio a los pobres os ocupáis mucho de una solidaridad excelente, pero no del todo cristiana. Esto ha generado una gran crisis. Os comparto aquí nuestras dificultades, pero creo que es bueno que lo sintamos, porque estas dificultades yo creo que no son solo nuestras. Y podríamos decir, fijaos, que vivimos como un triple reto, un triple desafío. Y esto para mí es bastante importante. El desafío que viene de Oriente para la vida consagrada, que le invita a estar más en el misterio, precisamente para que esta identidad eclesial sea más fuerte. El desafío que viene del sur, el sur no en el sentido geográfico, sino en otro sentido, ¿no? Que invita a la vida consagrada a abrirse a la pobreza y a lo que el Papa Francisco ha llamado todas las periferias, y el desafío que nace de nuestra mentalidad occidental. Esta mentalidad occidental que quiere encontrar nuevos caminos para evangelizar en las sociedades secularizadas. Este tercer desafío lo compartimos con el resto de la Iglesia en nuestras naciones y en nuestros países, pero es un desafío bastante difícil. Y a esto, fijaos, se unen una serie de interrogantes. Hay un séptimo punto, que ya lo voy a decir nada más rápidamente, y esto quizá tendría que haber empezado por aquí. Hay un problema también muy serio
en toda la Iglesia, pero que en la vida consagrada afecta mucho. Esto también ayer don Vicente lo subrayaba y también don Luis Ángel, es el tema de las distracciones. Estamos distraídos. O sea, estamos muchas veces muy atentos a los fenómenos externos, pero olvidados un poco de los fenómenos internos que está pasando en el mundo. Me acaba de oír los que están pasando en nuestra Iglesia. ¿Hacia dónde caminamos? Hay 4 encrucijadas, que estos son la parte más proactiva en este análisis, que os he dicho que iba a ser un análisis proactivo. Nada más las enuncio. La primera encrucijada, que también probablemente la está viviendo hoy en día toda la Iglesia, esta encrucijada la viven incluso los conventos de clausura. Es la de interpretar el carisma desde el pasado o desde el futuro. Esta sería la primera encrucijada. Interpretar el carisma desde el pasado o desde el futuro. Esta la estamos viviendo con muchísima... El futuro estamos aquí hablando del porvenir. El porvenir, ¿no? No del mañana como tal. Aquí hay una diferencia, una distinción que no puedo tratar del todo. La segunda es poner el acento en las obras o en la alternativa de vida. Es la segunda encrucijada que estamos viviendo, que para nosotros siempre ha sido muy importante, para la vida consagrada, poner el acento en la alternativa de vida, no tanto en las obras. Quizá en los últimos años esta crisis que estamos viviendo de inserción social y de inserción eclesial tenga mucho que ver con centrarnos en las tareas. La tercera alternativa esta es muy importante, poner el propio instituto en el centro o abrirnos a la eclesialidad. Yo creo que os puedo decir con toda tranquilidad que la vida consagrada se ha abierto muchísimo a la eclesialidad en las últimas décadas. Y aunque pueda parecer lo contrario, el Papa Francisco no ha hecho a la Iglesia, digamos, una Iglesia a la medida de la vida consagrada, sino que ha hecho a la vida consagrada a la medida de la Iglesia. Le han criticado de haber hecho a la Iglesia ajustándola a la medida de la vida consagrada. No es verdad. Ha hecho justo lo contrario. Ha hecho todo lo posible para que la vida consagrada fuera cada vez más eclesial. Y el cuarto punto la cuarta encrucijada es estar a la defensiva o irradiar alegría. Evidentemente, pues ya sabéis, la parte amarillita de la encrucijada es aquello más deseable. La parte blanca es aquello en lo que muchas veces nos encontramos. Os voy a dejar dos preguntitas ya para concluir, si me disculpáis. Aquí esto. 2 preguntitas, ¿no? que yo me las hago muchos días. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Caer o volar? Caer o volar, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra tarea? Pues ya sabéis cuál es, ¿no? Evidentemente, volvemos. Y ¿cómo nos tenemos que situar? ¿Como enterradores o como parteros? O enterradoras y parteras. Dentro de este grupo minoritario pero tan importante en la vida de la Iglesia, que es la vida consagrada, hemos sido siempre, nuestros fundadoras han sido siempre personas muy creativas, personas que han hecho nacer algo nuevo, personas que han sabido captar las semillas que estaban presentes y hacerles crear un espacio para que fructificaran y para que se convirtieran como el árbol de mostaza en un árbol capaz de cobijar a los pájaros, ¿no? Bien, ojalá que sea así, ojalá que sepamos volar, ojalá que sepamos crear algo nuevo. Muchas gracias.